Lamentablemente, hermanos, estamos tan ensimismados, estamos tan metidos en el mundo, hermanos, que el mensaje, el propósito que Dios nuestro Señor tiene en cada corazón, en cada ser humano, se ha ido diluyendo a través del tiempo, porque el mundo nos está absorbiendo, hermanos. Estamos con la mente entumecida y el mensaje pues lo tenemos como en espera, ¿verdad? Como pues nos están ganando, el mundo nos está ganando, hermanos. Las estadísticas dicen que los adventistas estamos creciendo en número, pero en comparación de los años primitivos, digámoslo así, de la iglesia adventista, pues ha ido de más a menos, y ese dato es muy triste, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera misión de todo cristiano? ¿Cuál debería ser? Compartir el evangelio, ¿verdad? Esa es la misión que todos nosotros tenemos que hacer, hermanos. Sin embargo, hermanos, nosotros nos estamos quedando solamente con la parte teórica, ¿verdad? ¿Han escuchado esto? Dice, Cristo te ama, el Señor te ama, arrepiéntete. Y sí, suena bonito, claro que es parte de la misión, pero esa es tan solo la parte dicha, ¿verdad? Y sabemos que Dios quiere que nosotros, pues, andemos con el ejemplo, ¿verdad? Con el precepto. Por eso digo que nos hemos quedado con la parte teórica. Dios quiere que seamos más hacedores que oidores, ¿verdad? Eso es lo que dice su palabra. Y saben, Dios nos ha dotado a nosotros con lo necesario, ¿verdad? Para llevar y predicar el evangelio, para lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros, hermanos, somos empleados, o cualquier persona es empleada en cualquier empresa, en cualquier trabajo, siempre le dan una capacitación, ¿no es cierto? Siempre le dan las herramientas necesarias a fin de que esa persona pues pueda ejecutar más el trabajo que se le ha encomendado más eficazmente y sea productivo en el trabajo. Cuando nosotros venimos aquí, hermanos, a la iglesia y termina el año eclesiástico, pues siempre la conferencia provee un día específico para un entrenamiento, una capacitación. Algunos hermanos ya tienen experiencia y aún así siguen yendo, eso es muy bueno. Y eso es lo que Dios quiere en su pueblo, que se capacite, se prepare para llevar esa misión. De igual manera, hermano, Dios jamás nos hubiera mandado sin habernos capacitado, sin darnos las herramientas necesarias. Dios sabe de antemano, hermanos, que el diablo anda como león rugiendo, queriéndonos devorar, ¿verdad? Mayormente sabe que pues, estamos infectados, que estamos caídos, que somos la raza caída, tenemos malos pensamientos, mayormente con ese enemigo. Por eso Dios se preocupó por nosotros. Y si Dios nos ha dotado con lo necesario, hermanos, entonces la pregunta que viene a mi mente, ¿por qué estamos fracasando en la ganancia de almas? ¿Qué está pasando, hermanos? Y la respuesta es simple y sencillamente porque nosotros, hermanos, estamos diluyendo el mensaje de Dios, del evangelio, y lo estamos impregnando, lo estamos cargando de nuestros sentidos naturales, ¿verdad? Como el ver, el tocar, el sentir, el gustar, ¿verdad? Viene a mi mente cuando le pasó a Tomás. ¿Recuerdan cuando estaban allí todos los discípulos de Jesús? Estaban en un cuarto, en un cuarto, y dice que la puerta estaba cerrada. Y dice Tomás, pues ahí había una discusión entre ellos, estoy parafraseando nada más, no vamos a ir al mensaje, al leerlo. Y dice Tomás, yo si no veo, dice, veo, si no veo, yo no creo. Si no toco, si no miro las marcas en las manos, yo no voy a creer, ¿verdad? Y si no pongo mi mano en su costado, pues no voy a creer. Entonces pasa Jesús. Dice, la puerta estaba cerrada, Jesús pasó. Recuerden que había el pleito o la discusión entre ellos de que no creían que Jesús había resucitado, ¿verdad? Entonces dicen que Jesús entra, estando la puerta cerrada, y le dice, Tomás, ven las marcas, tócame, pon tu mano en mi costado. Y en ese momento dice la escritura que le dice Tomás, Señor y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? Porque has visto, porque has tocado, has creído. Y saben, hermanos, el enemigo hoy día está echando mano porque sabe que el ser humano nos guiamos por nuestros sentidos naturales, por lo que vemos, por lo que gustamos, que se apareció algo acá en este árbol, que se apareció en un jabón, que esto, que aquello. Porque el Señor sabe, el enemigo sabe que el ser humano está impregnado de sus emociones, de sus sentidos naturales. Y la verdad, hermanos, que el evangelio no está sustentado tanto en nuestros gustos personales.
sino más bien el Evangelio está haciendo, el Señor ya hizo todo, ya hizo provisión, ya nomás tenemos que llevar un mensaje precioso nosotros. Pero el ser humano, lamentablemente, es por eso que nosotros no tenemos éxito, hermanos. Que no nos pase lo que le pasó a Tomás, hermanos. En primer lugar, para entender, hermanos, para entender al ser humano y su creación, vamos a ver lo que dice el libro de Génesis 2, versículo 7. ¿Qué nos dice la escritura ahí? Tomando en cuenta de cómo el Señor nos creó y qué fue lo que puso en nosotros. Puso algo muy especial, hermano, que a veces no hacemos hincapié en lo que dice ahí. Génesis 2, versículo 7. Dice: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra. O sea, Dios lo hizo a su imagen, ¿verdad? Lo modeló, le dio forma. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, ¿verdad? Dando a entender, hermanos, de que Dios puso algo especial dentro de nosotros. Por eso dice, ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso, cuando Dios pone algo especial, hermanos, somos hechura suya. ¿Se dan cuenta? Somos algo especial. No somos creados o hechos nada más como la naturaleza, no somos hechos como las rocas. En los 3 primeros capítulos de Génesis se habla de la creación, se habla de los árboles, y Dios todo lo hizo, hermanos, con su palabra. Y hágase la luz, y la luz se hizo. Y hágase esto, y esto se hizo. Sin embargo, llegado el momento de hacernos a ti y a mí, hermanos, Dios nos hizo con sus manos preciosas y puso su toque personal. Desde ese momento Dios nos considera su obra maestra. Miren, vamos a ver qué dice el mensaje en Efesios 2:10, lo que leemos justamente esta mañana. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos ¿en qué? En ellas, ¿verdad? Eso nos da a entender de que nosotros somos hechura de Dios y el propósito de Dios es que andemos en esas buenas obras, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fuimos creados? Yo investigué por lo menos seis propósitos que Dios tiene para nosotros, hermanos. Y tienen sus textos bíblicos, pero no los vamos a leer, nada más se los voy a decir. Dice, fuimos creados para ser santos, ¿verdad? Porque todo lo que Dios crea es santo, claro que sí, ¿verdad? Y sin santidad nadie verá a Dios. Desde el momento que nosotros somos justificados, hermanos, por la sangre preciosa de Jesús, Dios nos considera santos. Ahí es donde empieza la santificación, y la santificación viene de parte de Dios. Por eso dice Dios que somos llamados a ser santos, ¿verdad? Otro de los propósitos de Dios es que ser semejantes a Jesús, ser semejantes a Cristo, ¿verdad? Dios quiere que a través de su santa palabra, hermanos, nosotros vayamos de más a menos, que vayamos cada día santificándonos, cada día que vayamos adquiriendo la mente de Cristo Jesús en nuestro corazón, que los pensamientos de nuestros sean los pensamientos de Cristo, que así como miraba a Cristo, así miremos nosotros. Como Cristo tenía compasión, también nosotros, que cada día nos vayamos pareciendo al Maestro, porque dice la palabra, la profetiza del Señor, que lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter, ¿verdad? Por eso tenemos que ser semejantes a Cristo. Ese es el propósito número 2. El propósito número 3 es que le sirvamos al Señor, ¿verdad? Que le adoremos, que le sirvamos en su templo, ¿verdad? Para que se mantenga intacta la fe de las personas a fin de esperar su segunda venida, como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los sacrificios que hacían eran con el propósito de que los israelitas pues mantuvieran su fe puesta en el Salvador que había de venir, ¿verdad? Razón número 4 dice, para la alabanza de su nombre. Para eso fuimos creados, hermanos, para alabar al Señor, no para andar diciendo cosas malas, ¿verdad? Que se nos salen de repente y decimos, se me salió de la boca. Nada, ya estaba en el corazón. Por eso dice Dios quiere que seamos semejantes a Cristo, que lo alabemos, ¿verdad? Y todo lo que hagamos refleje el verdadero Espíritu de Dios. Propósito número 5 dice que fuimos creados, según Efesios 2:10, para buenas obras y para que andemos en ellas.
Razón número 6, o propósito número 6, dice para hacer su iglesia. ¿Verdad? Dios quiere que nos congreguemos, es el propósito de Dios. Cristo Jesús fue el que instituyó la iglesia, Él fue el que la creó, el que la hizo, ¿verdad? Y nosotros somos su iglesia. La iglesia, Jesús va a venir a casarse con su iglesia, ¿verdad? Por eso dice que ese es el propósito de Dios, es una razón y un propósito muy poderoso. Y eso lo tenemos que tener siempre en mente. Hermanos, nosotros no somos salvos por obras. ¿Están de acuerdo con esa declaración? Amén. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Qué lindo, ¿no? Es la verdad de eso. Ahora, ¿Dios necesita de nosotros, hermanos? Claro que no. La gracia de Dios basta para Él solo, ¿verdad? Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios pudo usar animales, objetos, dice que ha hecho hablar hasta animales en la Biblia, ¿verdad? La burra de Balaam. Dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Nosotros somos la raza caída, hermano. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Sin embargo, Dios en su amor, en su inmensa misericordia, hermanos, nos da el privilegio de participar en su obra, hermanos, como instrumentos, como se llama el título de este sermón, como instrumentos en las manos de Dios. Nada más, como instrumentos, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tomar en cuenta, hermanos, desde el punto de vista que pongamos en la mente de que nosotros somos tan solo instrumentos. Nosotros vamos a entender el propósito de Dios y vamos a llevar su mensaje sin adulterar, su mensaje limpio, sin imponerle nuestras emociones, sin imponerle nuestros sentidos naturales. ¿Por qué? Porque entendemos que el propósito de Dios es que nosotros seamos instrumentos y llevemos el mensaje como Él quiere que lo llevemos, ¿verdad? Así es que, como instrumento, poniendo en mente que somos instrumentos, hermanos, el ser humano a veces tiene prejuicios en su mente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Saulo recibe el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Y queda ciego 3 días. Y Dios le dice a Ananías, Dios le puso primeramente a Saulo en su mente el nombre de la persona que iba a imponerle las manos para que recobrara la vista, ¿verdad? Entonces Dios también pone en la mente y en el corazón de Ananías, dice, ve a tal lugar, allá hay un joven llamado Saulo. Y le dice Ananías a Dios, pero Señor, Él es el que persigue, tan siquiera nomás dice tu nombre y los mata. Ve, porque me es instrumento. Señor, inclusive tiene popularidad, tiene potestad sobre los sacerdotes. Él me es instrumento, ve. Fíjense, nosotros siempre ponemos en nuestra mente sus prejuicios y uno dice en su mente, no, pero es que ni Dios lo quiere. ¿Cuántas veces hemos dicho o pensado esa expresión? Hace tantas diabluras que ni Dios lo quiere. Dicen, son los prejuicios de las personas. Sin embargo, nosotros, hermanos, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios, lo que nosotros lo tenemos por el mundo o lo desechamos, para Dios es un instrumento. Y prueba de ello es que Saulo de Tarso llegó a ser uno de los más poderosos evangelizadores de nuestra era cristiana, ¿verdad? Miren, vamos a leer lo que dice Hechos 9:15. Hechos 9:15. Ahí está la historia, nada más vamos a leer ese versículo, yo lo parafraseo para tener en contexto lo que estoy diciendo. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque este hombre es instrumento elegido por mí, ¿notan? Para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? El Señor dice, Él es instrumento para mí, tú no lo deseches. Lo que para ti es imposible, para mí no, dice el Señor. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos también hoy día, hermanos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Si el Señor no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros lo hacemos? Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios para llevar el mensaje. El Señor se encargará de hacer su parte, ¿verdad? Entonces, pregunta, hermanos, ¿quién nos hizo el llamado a ustedes y a mí? ¿No es el Señor? Ahora, lean lo que dice Hechos 9:16, el siguiente, y es para ti, para mí también. Dice, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos dispuestos a padecer por el nombre del Señor, hermanos? ¿Estamos realmente entendiendo lo que esto implica? Padecer por el nombre del Señor. Puede ser que vengan momentos difíciles un poquito más adelante, que venga cuando se empieza a instituir la ley dominical,
o que empiecen las persecuciones, o que empiece, que se nos empiece a cerrar la puerta de aquí del mundo, ¿verdad? Como un embudo, y se nos vengan momentos difíciles. Por eso dice la profetisa del Señor que nosotros tenemos que tener en la mente la palabra de Dios, porque van a haber momentos que no vamos a tener chance de traer una Biblia en mano. Los pastores, ya todos los hermanos van a ser pastores, todo el mundo habrá de enseñar, ¿verdad? Así es que nosotros somos instrumentos escogidos en las manos de Dios, hermanos, nada más. Y el Señor dice que cuando nosotros llevemos el mensaje, hermanos, no debemos de debatir, no debemos de contender, no debemos de pelear. Dice, lo que habéis de decir, dice Marcos 13:11, dice, lo que habéis de decir en aquel día, ni lo penséis, porque lo que habéis de decir no sois vosotros que lo dice, sino el Espíritu Santo que mora en vosotros. Él es el que se va a encargar de hablar con nosotros. Nosotros somos tan solo instrumentos en las manos de Dios. El Espíritu Santo es el que va a hablar por nosotros, hermano, ¿verdad? Quitémosles nuestro buen conocimiento, nuestras palabras o lo que fuese, para que el mensaje llegue intacto. Vamos a leer 2 Timoteo 2:21. ¿Qué nos dice, hermano? Hablando de útiles, ¿verdad? 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2:21. Dice, así, si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija de uso noble, santificada, útil para el Señor, dispuesta para toda buena obra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que es importante el llamado de Dios, hermanos. Claro que sí, es muy importante, pero más importante es ser útiles. ¿No les parece? O sea, el llamado es importante, pero ¿cuántos hermanos atendieron al llamado? Lo recibieron, pero hemos bajado la guardia, hermanos. No estamos siendo útiles como debería de ser. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando nosotros confiamos en nuestro conocimiento, hermanos, nosotros podemos chasquearnos. ¿Cuántas veces hemos llevado el mensaje y no pasa nada? ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros, no confiamos en el poder del Espíritu Santo que vaya delante de nosotros. Como dijo el hermano en su oración allá, que el Espíritu Santo vaya enfrente de nosotros, que nos vaya representando, ¿verdad? Pero a veces salimos nosotros con nuestro conocimiento. Y saben, a Pablo le pasó algo muy similar. Él se chasqueó profundamente cuando él va en su viaje a Grecia, a Atenas específicamente. Y él sabía de antemano que allí era la cuna de los sabios, de los grandes pensantes, de Sócrates y Sóstenes y todos esos que terminan en oces, ¿verdad? Muy inteligentes. Los romanos imitaron muchas cosas de ellos. Y ellos Pablo estaba un poco turbado y dice que se puso a contender con ellos. Y llegó y les dice, varones, veo que sois muy religiosos, ¿verdad? Porque tenían sus estatuas, al Dios de esto, al Dios de aquello. Y le llamó la atención a Pablo una inscripción muy importante: al Dios desconocido, ¿verdad? Dice, a ese Dios desconocido es el que yo adoro. Esto está en Hechos 17, hermanos, para que cuando nos guste leer no vamos a leer, nada más lo estoy diciendo, lo estoy parafraseando también. Veo que sois muy religiosos, al Dios desconocido, ese es el que yo sirvo. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? De que Pablo tuvo un fracaso rotundo, salió muy chasqueado, decepcionado. Dice que los únicos que tomaron el mensaje, o lo creyeron, o sí lo siguieron, fue Dionisio y Damaris y otros más, muy poquitos. Y eso nos puede pasar a ti y a mí, hermanos, creyéndonos autosuficientes, pensando en nuestros propios méritos o nuestro propio conocimiento, y llevamos la palabra y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está aquí con nosotros. Nosotros debemos confiar 100 y plenamente en Dios nuestro Señor, que Él estará con nosotros. Ahora, ¿no te gustaría que pasara lo que le pasó a Pedro? ¿Verdad? En Hechos 2:41, tampoco lo vamos a leer, hermanos, porque está muy largo, pero en el 2:41 dice que el derramamiento del Espíritu Santo fue tremendo, que hubo una conversión como de 3,000 personas en ese día. Ahora, si ponemos en contexto, hermano, a Pablo y a Pedro, hay una gran diferencia. Pablo fue creado a los pies de Gamaliel, un tremendo erudito. Él ante los griegos no se quedaba atrás realmente. Quizás era mucho mayor el conocimiento que él tenía. Pedro
era una persona iletrada, una persona que no tenía estudios, una persona que no había sido formada, no tenía formación académica. Él era pescador, una persona del vulgo, una persona del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ¿qué fue lo que marcó la diferencia en realidad? El Espíritu Santo. Pedro se dejó usar como instrumento en las manos de Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Ahora, nosotros podemos ser Pedro o podemos ser Pablo. Digo, Pablo, por supuesto, en esa ocasión específica, que sabemos que Pablo fue muy prolífico, por supuesto, ¿verdad? 13 epístolas están en el Nuevo Testamento por parte de él. Sin embargo, hermanos, hoy día, el mensaje para ti, para mí es, hermanos, ¿queremos ser Pablo o queremos ser Pedro? No necesitamos mucho conocimiento, mucho estudio. Dios desecha a los sabios, y Dios quiere que a los que no tengan conocimiento, a los que no tengan estudio, Dios nos puede capacitar. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hermanos, suceden cosas maravillosas, cosas que ni nosotros pensábamos que iban a pasar, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros como instrumentos, nosotros fuimos capacitados, fuimos creados como instrumentos. Pensemos por un momento en un instrumento. Un instrumento, digamos una guitarra, fue diseñada y creada para sacar notas, para sacar música, ¿verdad? Y esa guitarra necesita de un músico. Y entre mejor es el músico, más experto, más música bonita va a sacar, mejores notas, ¿verdad? Eso lo sabemos. El instrumento no puede tocarse por sí solo. No puede. El ser humano, hermanos, Dios nos creó como instrumentos nada más. Pero el Señor desea tocar la música en nosotros. El Señor desea hablar por nosotros. Cuando nosotros sacamos nuestras propias notas, cuando nosotros sacamos nuestros propios pensamientos, simple y sencillamente, hermanos, no pasa nada. Inclusive en ese momento podemos estar siendo objetos del enemigo. Él nos puede usar como usó a Saulo de Tarso, pensando que Saulo, que él hacía la obra del Señor, estaba en contra del Señor realmente. Por eso se le aparece a Jesús y le dice: ¿por qué me persigue Saulo? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿queremos ser como en aquel entonces, como Pedro o Pablo? De nosotros depende. Dios nos da esa libertad, hermanos, pero nosotros somos tan solo instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Así es que nosotros, hermanos, dice entonces, instrumentos para cumplir una misión. Pero ¿cuál misión dirá algún hermano aquí, hermanos? Alguna visita que nos acompañan, alguna persona que nos... ¿Cuál misión? ¿De qué misión hablan? Siempre hablamos de la misión, ¿verdad? Y bueno, sabemos que las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Ahora, cuando pensamos en la misión, hermanos, nos estamos limitando, como dije al principio, solamente en la parte teórica, en la parte hablada nada más, ¿verdad? Y eso, pues, sinceramente, nos falta mucho. Lamentablemente, estamos dejando el mensaje a medias. Dios levantó, hermanos, en los últimos tiempos al pueblo remanente, al pueblo de Dios, para proclamar un mensaje único y distintivo, hermanos, que le llamamos la verdad presente, que hoy en día en nuestras iglesias está también, como dije al principio, diluyendo poco a poco. Es necesario que volvamos a nuestras raíces de los pioneros, hermanos. Dios levantó un pueblo único para proclamar un mensaje especial, ¿verdad? Nosotros no seremos muchos que no nos quieren, como dije en la escuela sabática, por ahí que dicen que somos el pueblo apóstata, ¿verdad? Pero no, hermano, nosotros hay apóstatas dentro del pueblo de Dios, es muy diferente. No seremos el pueblo distintivo, pero sí tenemos una verdad distintiva que proclamar al mundo. ¿Se dan cuenta? Y eso es importante, hermano, ¿verdad? Entonces dijimos que nos quedamos con la parte teórica nada más. ¿De qué manera nosotros debemos de proclamar el evangelio, hermano? Miren, vamos a leer Mateo 24, 14. Allí está lo que nosotros tenemos que hacer. Mateo 24, 14. Y se van a dar cuenta de que realmente nos estamos quedando un poquito cortos, ¿verdad? Mateo 24, 14. Dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera será predicado? Por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la iglesia, la Odisea, la última iglesia, hermanos, que va a proclamar el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente. Todas las iglesias, mis queridos hermanos, tienen las mismas creencias, mejor dicho, las mismas doctrinas, pero lo que nos diferencia son las creencias que tenemos.
tienen la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la Trinidad. Todos tenemos las mismas, todos creen en ello. Muchos guardan el sábado. Muchos, los mormones, por ejemplo, ellos creen el cuerpo es templo del Espíritu y lo cuentan de una manera increíble. Los testigos de Jehová creen en la muerte, igual que nosotros. Muchos guardan el sábado sin ser adventistas. Pero hay una doctrina distintiva, única, original, que Dios le ha revelado. Aquí está en la Biblia, pero Dios se la ha revelado al remanente, al pueblo de Dios, a los que van a predicar el último mensaje del tercer ángel. ¿Verdad? ¿Cuál es? La doctrina del santuario, hermanos. En Apocalipsis 14, 6, 7, allí está la verdad presente, allí está el santuario. Si queremos saber cuál es la verdad presente, hermanos, lo único que tenemos que es ir a Apocalipsis y estudiar también el santuario como lo estamos haciendo hoy y ver qué es, dónde está Jesús en este momento y qué es lo que está haciendo. Esa es la verdad presente. Que Jesús está limpiando, está expiando los pecados en el santuario. Preocupémonos cuando Jesús salga del santuario, hermanos, del lugar santísimo, perdón, porque entonces sí es toda la gracia ya se habrá cerrado. Entonces ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar predicando, pero para eso necesitamos nosotros, hermanos, que Juan, como dice Juan 1:1, y el verbo se hizo carne. Si el verbo no se ha hecho carne en nuestro corazón, no se ha hecho una realidad, hermanos, nosotros vamos a ser como que dice, como oro que retiñe y címbalo que resuena, algo así dice la Biblia. Puede ser así, hermanos. Necesitamos que el Evangelio sea una realidad en nuestra vida para que los demás vean que Dios vive en nosotros, que Dios mora en nosotros y que el mensaje que traemos lo estamos viviendo por testimonio, no nada más por hablarlo. Amén. Amén. La misión de Jesús que desempeñó, hermanos, es la misma misión que tú y yo tenemos hoy día, ¿verdad? Vamos a leer y vamos a sustraer 4 principios básicos y especiales de este mensaje. Mateo 9:35, miren lo que dice. ¿Qué es lo que realmente hacía Jesús? ¿Cómo llevaba la misión? Porque si decimos, Cristo te ama, arrepiéntete, vas a hacer algo. Sí, hermanos, pero nos quedamos con la mitad nada más, ¿verdad? Mateo 9:35 nos dice, y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Lo voy a leer otra vez, hermanos, y me gustaría que en lo más posible, si alguien puede, me dice el primer principio, lo diga hablado. Yo voy a tratar de hacer una pausa y alguien me va a decir el primer principio, luego alguien el segundo, luego alguien el tercero, y después alguien el cuarto. Dice, y Jesús recorría las ciudades y aldeas. ¿Dónde podemos ver un principio allí? De lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Recorría, muy bien, ¿verdad? Principio número 1. Principio número 2. Enseñaba en las sinagogas. Enseñaba. Principio número 2, fíjense qué interesante. Predicaba el evangelio del reino. Predicaba, ¿verdad? Principio número 3, predicaba. Vean cuál es el principio. Y sanaba toda enfermedad y dolencia. ¿Qué es lo que hacía? Sanaba. 4 principios. Recorría o salía, ¿verdad? Predicaba, enseñaba y sanaba. Esa es parte de la misión, hermanos, pero es parte del testimonio, parte de la vida del creyente, la vida activa que tenemos que llevar. No podemos estar diciendo nomás Cristo te ama y no mover ni un dedo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jesús mientras recorría, predicaba. Según mi investigación, Jesús recorrió 204, en los 3 años y medio de su ministerio, recorrió 304 ciudades o pueblos importantes de su tiempo, llevando y predicaba el evangelio. ¿Se dan cuenta? Lo predicaba diciéndoles que el reino de Dios es cercano a vosotros y quería lo más posible que la gente supiera del amor de Dios. A eso había venido él. Enseñaba, él fue más considerado maestro que predicador. ¿Se acuerdan? Le decían rabí, ¿verdad? Él enseñaba a la gente, la sacaba de su ignorancia, hermanos, y les predicaba de las buenas nuevas de salvación, para que ya no estuviesen en problemas, en las enfermedades que estaban, porque Dios sabía de antemano que muchas de las enfermedades eran causadas por sus malos hábitos, sus malos deseos. Por eso dice que buscaran primeramente el reino de su Padre, de su justicia, y Dios les iba a dar la sanidad. Y dice que también sanaba. Nosotros hoy en día tenemos tremendos escritos de la pluma inspirada, hermanos, ¿verdad? El régimen alimenticio. En su tiempo, hoy día los científicos se quedan asombrados. Desde hace más de 100 años que ella escribió
el libro Rosalú, buenísimo, hermanos. Ahora, ¿recuerdan a Juan el Bautista, hermanos? Cuando él cayó preso, Juan el Bautista dudó por un momento de la mesianidad de Jesús y manda a uno de sus discípulos y dice: ven y dile a Jesús, estoy en la cárcel. O sea, Juan el Bautista esperaba que Jesús, su primo, fuera a sacarlo rápidamente. Usted es el Mesías, él tiene el poder, él tiene autoridad, él puede sacarlo. Y va y envía a su discípulo y dice: pregúntale a Jesús que si él es el que nosotros debíamos esperar. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice a su discípulo: ve y dile a Juan lo que has visto. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados. Ve y dile todo eso. Entonces, cuando Juan recibe el mensaje, se da cuenta que realmente es Jesús. ¿Por qué? Porque Juan sabía cuál era la misión de Jesús. No tanto nomás predicarles con el lugar o hablarles de la palabra de Dios, sino que Jesús ejecutaba lo que su Padre le había enviado. Por ejemplo, por testimonio. La palabra convence, pero el testimonio arrasa multitudes, mis queridos hermanos. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que llevar. Predicar con nuestra persona, con nuestras palabras. Somos cristianos 24 horas, en el trabajo, en la casa, en la oficina, en todos lados nosotros somos cristianos. Predicamos, que la gente diga: estos realmente tienen algo distintivo en su forma de ser, porque son cristianos, son hijos de Dios, y que el mundo nos quiera imitar, hermano. Entonces, como instrumentos en las manos del Señor, hermanos, nosotros solamente somos instrumentos, estamos nada más para obedecer, ¿verdad? No para inventar cosas. Y cuidado, hermanos, si nosotros no obedecemos al Señor. Desde el momento que nosotros decimos que somos cristianos, es porque vamos a obedecer al Señor. Dice la Escritura: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces es el Señor el que habla por nosotros. Vamos a leer qué nos dice Primera de Corintios 9. Busquen Primera de Corintios y me acompañan, por favor, hermanos. Primera de Corintios, versículo 9, capítulo 9, versículo 16. ¿Qué nos dice Pablo allí? Primera de Corintios 9, 16. Dice: sin embargo, al anunciar el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad. O sea, es una necesidad llevar el Evangelio, mis hermanos. ¿Y qué más dice? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, hermanos. Nosotros debemos sentir la necesidad de llevar el Evangelio, de ver esas almas que están allí desprovistas, que sienten que ya no hay esperanza para ellos, que sienten que eso es todo lo que hay en la vida: tomar, fumar o simplemente andar en sus propios caminos. Y eso es triste. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos sentir la necesidad de llevar el mensaje. Precisamente por eso las células, los grupos pequeños, hermanos, el propósito es ese: de llevar a la luz admirable de Cristo Jesús a las personas, que conozcan, que tengan el conocimiento de Cristo Jesús, que sepan que hay esperanza, que sepan que Cristo les ama y que sepan que nosotros estamos para servir, ¿verdad? Amén. Dijo Jesús: yo no he venido a servir, no he venido a que me sirvan, sino a servir. Y eso, como cristianos, nosotros debemos entender que nosotros no estamos para que nos sirvan, sino para servir, ¿verdad? Alabado sea el Señor por ello, ¿verdad? Entonces, habrá quien dice: hermanos, pero es que yo no sé hablar, yo no tengo el don de gentes, no sé qué decir, no sé cómo habla, mejor que lo haga fulano de tal, mejor que lo haga la hermana que hace la obra misionera, ella sabe hablar muy bonito, que lo haga el hermano fulano. Y hermanos, el Señor, cuando nos dice que somos cristianos, cuando Él nos da su sello de aprobación, el Espíritu Santo nos va a capacitar. Él es el que va delante de nosotros, como dije ahorita. ¿Por qué nos preocupamos entonces? ¿Verdad? Entonces, Pablo dijo claramente, hermanos: unos siembran, otros riegan, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Unos siembran, unos riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Así es que lo único que nosotros nos resta, mis queridos hermanos, es llevar el mensaje. El Señor se encargará en su tiempo y en su momento de llevar el Evangelio. Y cuidado de nosotros. Yo cuando leí Ezequiel, hermanos, me di cuenta de lo interesante, lo importante y lo urgente que es llevar el mensaje. Dijo el Señor: si ustedes no le dicen a las personas de que hay un mensaje de vida y no les dicen que se vuelvan de sus caminos, la sangre de esa gente recaerá sobre ustedes. Los invito a que le busquemos Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33. ¿Ya lo tienen?
Ezequiel 33, versículos 7, 8 y 9. Lo voy a leer. A ti, hijo de Adán, o sea, nosotros, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los advertirás de mi parte. Miren, ahí está, eso es para nosotros. Cuando yo diga, dice el Señor, ¿verdad?, al impío o pecador, ciertamente morirás. Y tú, o sea, nosotros, no le hablas para que se guarde de su camino. ¿El impío qué? Morirá. ¿Pero por qué morirá, hermanos? ¿Porque Dios quiere que se muera? ¿Porque Dios lo mata? ¿Porque Dios es eso? No, morirá por su pecado, ¿verdad? Pero yo demandaré de su sangre de tu mano. O sea que si nosotros no hacemos lo que el Señor dijo y esa persona se pierde, hermanos, el Señor va a reclamar la vida, la sangre de esa persona sobre nosotros. Ven qué interesante, y ven que el Señor no da por inocente las cosas que hacemos. Desde el momento que decimos que somos cristianos, nos bautizamos, creemos en Jesús, tenemos un gran compromiso, hermanos. Esto implica un sacrificio también, ¿por qué no? Y miren lo que dice el 9. No nada más es el Señor es así con nosotros, litigante, ¿no? El Señor es misericordioso. Miren lo que nos dice en el 9. Pero si tú avisas al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparta de su pecado, morirá, y tú habrás librado tu vida. ¿Qué nos resta a nosotros, hermanos? Llevar el mensaje nada más. Y el Señor se va a cargar en su tiempo y en su momento de que crezca esa semilla que hemos llevado. Pero nomás llevémosla, somos instrumentos nada más. Recuerden lo que estamos hablando hoy día. Somos instrumentos, llevemos la semilla y el Señor en su tiempo y en su momento hará que crezca. Amén. Viene a mi mente un caso, lo escuché por casualidad, de dos jóvenes universitarios. Estos jóvenes, uno era cristiano y el otro no. En la universidad los dos eran universitarios, ¿verdad? Y uno le estaba diciendo al otro, siempre le hablaba de Dios. Mira que Dios te ama, te invito a estudiar. Y el otro lo escuchaba, era educado, eran amigos, lo escuchaba nomás por no hacer sentir mal a su amigo. Y bueno, así le seguía hablando. El joven que escuchaba, que no era cristiano, una tarde estaban ellos de vacaciones y decide regresar a la universidad un poquito antes de que empezara el curso de la escuela. Y quiso darse un baño en la alberca era nadador, atleta, ¿verdad? Llega y se brinca la barca y bueno, se quita su ropa, se prepara y se para en la rampa del trampolín para echarse un clavado hacia atrás. Y cuando él está preparándose, estira sus dos manos, ¿verdad? Así. Y por alguna razón el joven voltea hacia la pared y ve reflejada una cruz con sus manos. Y en ese momento, mis hermanos, él cae de rodillas, llorando, clamando. Ahí lo tocó el Señor. Y en ese momento que cae de rodillas, entran los de la limpieza y prenden la luz. Y es en el momento preciso que ese joven se da cuenta que habían vaciado la alberca. ¿Se dan cuenta? El Señor ya lo estaba preparando en las manos, el instrumento del otro joven, para que este joven de alguna manera llegara al conocimiento. ¿Cuándo se van a convertir? A veces nos chasqueamos, es que no estudio y no pasa nada, hermano, y es que ya les di 2 veces la fe de Jesús y nada pasa. No nos preocupemos, el Señor tiene su tiempo y su momento como este joven. ¿Se dan cuenta? Pero gracias a que Dios utilizó a una persona como te puede utilizar a ti y a mí para llevar ese mensaje. ¿Cuándo será el momento? No lo sabemos. El Señor en su inmensa misericordia traerá a cada quien en su momento. Él sabe cuál es el momento ideal para cada quien, hermanos, ¿verdad? Así es que miren lo que dice 1 Corintios 9:17, la primera parte. 1 Corintios 9:17 dice, la última parte. Bueno, dice, pero si predico de buena voluntad, recompensa tendré, que es la vida eterna, hermano. Si predico de buena voluntad, es lo que tenemos que hacer, no como si fuera, o sea, ya nos ha impuesto Dios una necesidad, pero es una necesidad de amor, no es una impuesta como una carga, porque si lo sentimos como una carga, algo malo está pasando en nosotros, hermanos, si no habremos entendido. Hermanos, ¿a poco no sentimos gozo cuando damos un estudio, cuando alguien nos pregunta algo, cuando alguien llega a la pila bautismal y decide entregar su vida a Jesús? ¿No hay gozo en el cielo, hermanos? Es el mismo gozo que sentían los discípulos de Jesús allá en Lucas
10, versículo 17, cuando dice que los 70 regresaron, hermanos, contentos, felices, y le dicen a Jesús: Maestro, los espíritus se someten a nosotros, sacamos endemoniados, embrujados o lo que fuere, y se someten a nosotros. Y Jesús, lo voy a parafrasear también, y yo me imagino a Jesús, según lo que dice ahí, dice, o sea, como diciéndoles: Jesús, ¿saben qué? Ese es el gozo real que se siente de estar en el Señor. Ese gozo que sienten es genuino. Pero ¿saben qué, muchachos? No sean tan emotivos. ¿Saben qué? Dice el versículo 20: gócense, alégrense de que sus nombres están en los libros de la vida. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Claro que se siente bonito, por supuesto que sí, ¿verdad? Y ese gozo nadie nos lo va a quitar. Concluyendo, hermanos, fuimos creados para dar en buenas obras, creados para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Somos instrumentos en las manos de Dios. No somos salvos, hermanos, por obras, sino ¿para qué? Para hacer buenas obras. Cuando llevemos la misión, cuando llevemos el mensaje, hermanos, pensemos que tan solo somos instrumentos y que el Señor quiere usarnos de una manera poderosa, porque Jesús viene pronto y quiere hallarnos ocupados en sus menesteres, en su trabajo, y que Él llegue y nos diga: buen siervo fuiste, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, preparado para ti desde la fundación del mundo. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, y que cuando llevemos el mensaje, dejemos que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, que Él hable con nosotros. Amén. Somos tan solo instrumentos en las manos de Dios. Que Dios nos bendiga.